Buenos días y seguimos en Radio 1 1340 AM en su programa Diplomacia en 1. Estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en 1. También llegamos desde Venezuela y al mundo por nuestra página web por www.radio1.com.be y desde Barcelona en España a través de la radiovenezolana.com. En la mañana de hoy hemos querido recorrer junto a ustedes, que siempre nos acompañan, este camino que se ha erigido con mayor determinación luego de las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que condicionó de forma positiva y también negativa el siglo XX y por supuesto nuestro siglo XXI actual. Esto a propósito de celebrarse el próximo 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Especialmente en torno a uno de los principios, o hemos conversado durante la primera hora, en torno a uno de los principios rectores de todo este sistema, y es el de la no discriminación. Ahora bien, en esta oportunidad damos la bienvenida a Rafael Uzcategui. Él es sociólogo, coordinador general del Programa Venezolano de Acción en Derechos Humanos, o más conocido o mejor conocido como PROVEA. Además es editor y periodista independiente. Sobre el tema, estimado Rafael Uzcategui, bienvenido. Es mucho lo que se tiene que decir, pues estamos hablando nada más y nada menos del sistema ordenador de la conducta individual y colectiva de millones de personas. Sin embargo, queremos comenzar por parte de lo que hemos leído en el blog que mantienes en las redes sociales, y es esa vinculación que se hace, o que de hecho es una perspectiva y es una manera de hablar de los derechos humanos, entre esa relación con la política fiscal. Hola, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. Sí, efectivamente, como sugerías en la introducción, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que recordamos y celebramos cada 10 de diciembre tiene que ver con un momento muy particular de la historia de la humanidad, que fue, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las atrocidades que allí se vieron, los campos de concentración, el lanzamiento de las bombas atómicas, por supuesto hizo que los diferentes países se pusieran de acuerdo en un piso mínimo que debería ser de obligatorio cumplimiento para garantizar la dignidad humana. Y por supuesto para intentar evitar que ese nivel de conflicto que se había vivido en esos años pues no se repitiera, ¿no? Entonces es importante porque era un momento, recordemos finales de la década de los 40, en que el mundo estaba asignado por la guerra de las ideologías, por el enfrentamiento ideológico, y precisamente la mirada de los derechos humanos se posiciona en otro sitio, y es por eso que hoy planteamos que tiene tanta vigencia el tema de los derechos humanos, a pesar de lo que algunos han denominado la crisis de las ideologías. Es decir, independientemente de lo que las personas piensen, tienen derechos, y esa diferencia tiene que ser respetada y tiene que ser garantizada por una serie de acuerdos mínimos y de condiciones que tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, a partir de esa declaración que se hizo a mediados de la década de los 40, comenzó a desarrollarse, como lo indicaste, una serie de leyes, de pactos internacionales, comenzaron a tener mucho más contenido y cada vez mayor concreción en las normativas internas de los diferentes países. Por ejemplo, en nuestra Constitución del año 99, muchos de estos pactos y acuerdos internacionales tienen rango constitucional, ¿no? Entonces, poco a poco la humanidad, los países, también especialmente por la acción de los movimientos sociales, se han venido incorporando nuevos derechos, nuevas garantías, y es por eso que hoy hablamos de los derechos de tercera generación, como por ejemplo el derecho al acceso a Internet. Es uno de los derechos que está planteado porque hay nuevas necesidades, hay nuevos deseos, nuevas condiciones que deben garantizar la expresión plena de los seres humanos. Entonces, una de estas preocupaciones tiene que ver con lo que preguntas acerca de la relación entre derechos humanos y política fiscal. Aunque Venezuela vamos a tener el día de mañana una jornada electoral donde se va a elegir una nueva Asamblea Nacional, donde podemos comenzar a tener consensos y mecanismos de diálogo para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos: ¿cómo vamos a enfrentar esta situación de crisis económica? Porque los propios indicadores te dicen que la inflación que estamos padeciendo los venezolanos es la mayor en la historia de la democracia en el país. Es decir,
En el año 97 tuvimos una inflación del 104,5% y había sido la mayor hasta hoy. Que bueno, que algunos analistas, a la falta de datos oficiales, la estiman entre 180 y 160%, ¿no? Pero bueno, independientemente de esas cifras, sabemos que es la mayor de la historia democrática, y las proyecciones que están haciendo para el año que viene son que van a ser mucho más, ¿no? Entonces, esta situación de crisis económica, de desabastecimiento, de inflación, de la disminución del poder adquisitivo del salario, bueno, ¿cómo lo podemos enfrentar? Hay una discusión muy interesante que se realizó en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde una serie de organizaciones de otros países plantearon cómo la política fiscal, es decir, la recaudación de impuestos, la jerarquía presupuestaria de lo que se destina a las diferentes políticas sociales, podía optimizarse para garantizar mejor la situación de derechos humanos, ¿no? Entonces, y una de las situaciones que ellos planteaban allí era la necesaria transparencia en el diseño de los presupuestos, en la ejecución de los diferentes recursos, y cómo esta política tributaria podía optimizarse para que los derechos humanos de todas las personas sin discriminación se pudiera garantizar. Entonces nos parecía muy interesante esa discusión porque hay una serie de medidas económicas que se van a tomar, ya se han sugerido algunas, y la gran pregunta que nos hacemos nosotros desde las organizaciones es cómo estas medidas de ajuste macroeconómico van a impactar en los sectores más vulnerables, en donde lamentablemente tenemos que hay un aumento importante de la pobreza según las propias cifras oficiales del año 2013, y cómo estas políticas que van a impactar en la disminución del poder adquisitivo de los salarios a corto plazo pueda ser compensada por algún tipo de mecanismo que pudiera proteger a las poblaciones más vulnerables. Entonces nos parece que es una discusión que debería comenzar a realizarse dentro de la Asamblea Nacional. Por supuesto, nosotros esperamos que la próxima agenda legislativa de los diputados y diputadas electos tome en cuenta todos los principales problemas padecidos por la ciudadanía, y que estos sean los temas que se discutan con un lenguaje adecuado, con un nivel que esté a tono de los dilemas y los desafíos que vamos a padecer como país. Entonces, esta es una de las discusiones importantes, necesarias. ¿Cuáles son el tipo de medidas económicas que vamos a tomar y cómo estas medidas económicas podrían impactar lo menos posible la situación de las poblaciones más vulnerables en el país? Por supuesto, la política fiscal sería una de ellas. Hay una gran discusión acerca de cuáles son los tributos que se están pagando ahora. Se plantea que, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto que todas las personas erogan de la misma manera, independientemente de su condición socioeconómica. Hay quienes han planteado que los que más tienen son los que deberían pagar más. Entonces, todo este tipo de discusiones son importantes y necesarias para afrontar la necesidad de que el Estado, que el Ejecutivo Nacional tenga la mayor cantidad de recursos posibles para, entre otras cosas, asignarlos a políticas sociales, porque desde Provea nosotros hemos hecho una revisión de las últimas leyes de presupuesto, y según las propias memorias y cuentas que se entregaron a comienzos de este año, es realidad que cada vez se destina menos para las políticas sociales. La propia Misión Vivienda tuvo la mitad del presupuesto asignado este año que el que estuvo en el año 2014, y es por eso quizás que vamos a continuar presenciando la disminución de la cantidad de viviendas construidas y entregadas a las personas que las están necesitando. Entonces, ese tipo de discusiones son importantes, son necesarias, y por supuesto para nosotros la perspectiva de derechos humanos tiene que estar presente en todas estas tomas de decisión. Definitivamente es interesante abordar este tema de los derechos humanos desde una perspectiva fiscal, porque le da una connotación esencialmente práctica, ¿no? Definitivamente todo cuesta, no solamente cuesta tiempo, que es invaluable y además es un recurso no renovable, sino que también cuesta dinero. Desde que el hombre instauró entre su intercambio de bienes y servicios una moneda o el equivalente a lo que sería el precio o el costo de ese determinado bien y servicio. También desde la perspectiva de la democracia, sin debate, pues difícilmente puede existir una democracia. La democracia tiene elementos que son concurrentes para que pueda hablarse de ella, y el debate es uno de esos elementos, donde además para que pueda existir un debate tiene que confluir diferentes opiniones y maneras de ver las cosas. Por otra parte, la consecuente o la necesidad de saber que existe un problema. Si no sabemos que existe un problema, difícilmente podremos debatir sobre su solución. E igualmente,
La vinculación se ve, por ejemplo, específicamente en los temas sociales que decimos, educación, salud, pero también estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura, de seguridad ciudadana, y esos son temas que nos vinculan también con otro de los derechos quizás también de tercera generación, que es el derecho a la ciudad, y sobre eso también vamos a conversar un poco. Pero cerrando quizás la idea de este planteamiento, es necesario entonces comprender definitivamente que no solamente la política fiscal del Estado debe tener de hecho garantizado un presupuesto para atender estos requerimientos sociales, sino que también tiene que haber una participación activa de la empresa privada y a permitir que exista la empresa privada para que la carga del Estado no sea única, porque está probado históricamente que el superestado no rinde, no satisface todas las necesidades del colectivo. E igualmente que esas necesidades colectivas, su satisfacción no pueden significar la castración del desarrollo individual. Entonces, en ese equilibrio es, digamos, un poco que se debería estructurar y que se debe mantener lo que es la política fiscal y su vinculación con la garantía de esos derechos humanos que no está de más decir, siempre son inalienables y nacemos con ellos. Con esto, un poco entonces vamos hacia lo que estábamos señalando, ese derecho a la ciudad. Hace unos sábados anteriores, uno de nuestros espacios, conversamos sobre ese derecho a la ciudad, que porque además hay un día internacional sobre las ciudades. Uno lo pudiera ver quizás como algo, no sé, cosmopolita o algo de un grupo de personas nada más, y no entender la importancia, la connotación que tiene el hecho de poder desarrollarnos en una ciudad. ¿Qué es eso del derecho a la ciudad? Fíjate que es muy interesante porque tiene muchísima relación con lo que plantea sobre el derecho a la seguridad ciudadana, que tiene que ver con el disfrute del espacio público, ¿no? Digamos, los seres humanos hemos construido las ciudades porque hay una serie de beneficios de vivir en comunidad, con acceso a servicios, con acceso a los centros de toma de decisiones, a la construcción de lo que se llama la ciudadanía, ¿no? En donde nos reconocemos en el espacio público para debatir, para la toma de decisiones, para discutir una serie de situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve con muchísima satisfacción cómo el resto de los países de América Latina, las ciudades se han venido desarrollando y generan una serie de confort para los ciudadanos, una serie de servicios, y lamentablemente vemos que esa es una situación que en nuestro país no la hemos internalizado lo suficiente. Y esta situación de inseguridad ciudadana pues ha hecho que las personas se refugien en sus cotos privados, ¿no? en sus lugares de trabajo, o que hayan sustituido la plaza pública por los centros comerciales, en función de poder resguardar su integridad y su vida, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad tiene que ver con la posibilidad que tenemos todas las personas de desarrollarnos en medio de un ambiente urbano favorable que brinde todas las garantías necesarias para la expresión de todas nuestras potencialidades, para disfrutar de nuestro tiempo libre con la compañía de nuestras familias, donde hay una serie de agendas culturales realizadas por los diferentes actores estatales, privados o comunitarios, como parte de nuestro proceso formativo, educativo, cultural, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay algunas iniciativas que se han venido dando que en el caso de la ciudad de Caracas, por ejemplo, todo este movimiento de ciclismo urbano, que de manera indirecta lo que están es demandando una ciudad que les permita a ellos desarrollar ese tipo de prácticas, en donde haya otro énfasis, no solamente una ciudad para los vehículos, sino también para los peatones y para otros tipos de movilidad. Y por supuesto también hay otras actividades culturales como los picnic urbanos que se han venido realizando en la ciudad, donde también exigen de manera explícita la necesidad de que haya un espacio público. Entonces, sí, tenemos derecho a tener una ciudad, a tener una Caracas amable, en donde se garantice nuestro derecho a la seguridad ciudadana, en donde podamos salir sin temor a ser víctimas de ningún tipo de atropello, en donde podamos disfrutar de las actividades culturales hasta altas horas de la noche, en donde podamos caminar sin el temor a ser víctimas de cualquier situación de inseguridad ciudadana. Y precisamente toda la experiencia de América Latina ha dicho que no es suficiente esta política con énfasis en los operativos policiales,
sino que bueno, toda la experiencia de Perú, de Colombia, de Ecuador ha ratificado que se necesita el mayor consenso posible para que todos los actores, y estamos hablando no solamente de los gobiernos locales, nacionales, regionales, del Estado, sino también por supuesto de todo el sector privado, de todos los ciudadanos, podamos diseñar de manera consensuada una política para abordar esta situación de inseguridad ciudadana. Es decir, uno de los cuestionamientos que hemos hecho este año es que está operativo denominado, valga la redundancia, el operativo de liberación del pueblo, solamente hace énfasis en lo que se conoce como las políticas de mano dura, el énfasis policial, que no es suficiente por sí mismo. Y digamos, eso tiene que verse acompañado no solamente de una reforma del sistema de administración de justicia, para que la impunidad no genere condiciones para que se cometan delitos y violaciones a derechos humanos, porque digamos los perpetradores saben que no van a ser sancionados por ello, sino también por supuesto que la ciudadanía ejerza en el espacio público todos los derechos inherentes, bueno, el derecho a la manifestación, el derecho a la libre reunión, el derecho a la asociación, y por supuesto necesita de todas las visiones necesarias para poder abordar esta situación. Entonces, el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público y el derecho a la seguridad ciudadana, digamos, tienen una íntima relación. Es lamentable que ahorita los caraqueños y caraqueñas tengamos que refugiarnos desde muy tempranas horas de la noche en nuestras casas, porque no se garantiza nuestra integridad y nuestra vida. Es decir, hay mucho déficit en este sentido, pero es volviendo al tema de los dilemas y los desafíos que va a tener la nueva Asamblea Nacional, es bueno, cómo abordar la situación de inseguridad ciudadana promoviendo un marco jurídico suficiente, importante, y donde este tema por supuesto sea abordado desde todas las perspectivas, incorporando los canales de diálogo para que todas las personas puedan hacer aportes en este sentido. Es fundamental, y además siempre tener presente que hay garantías que en ningún caso pueden ser violadas, y una de ellas es el derecho a la vida, y otra siempre la legítima defensa y el debido proceso. Igualmente, como ha señalado, no basta con una política de represión, es necesaria la prevención, y además que los cuerpos de seguridad deben estar integrados no solamente entre ellos, sino también con la ciudadanía y los diferentes entes del Estado en sus diferentes grados, es decir, el nacional, el estatal y el municipal. Por otra parte, la seguridad ciudadana, en el caso de las ciudades, es lo que principalmente vemos que nos afecta. Sin embargo, también hay algo igual de grave, que es el tema de la infraestructura. Ahora, sobre este tema de los derechos humanos vamos a seguir conversando luego de esta breve pausa musical. Este tema, Desapariciones de Maná, que nos va a abrir la puerta a este punto que es fundamental en los derechos humanos. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, 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 yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN, en el hospital. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh,
pantalón claro, camisa rayas. Paso anteayer, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Anoche escuché varias explosiones. Putum, patam, putum, pete. Tiro de escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toque de puertas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, 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 También de la página o el blog que manejas, tuvimos información sobre alguna actividad que estuvieron recientemente en México vinculado con los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Esto nos abre a el tema de las desapariciones forzadas, que también hay un día que se celebra a nivel internacional, o se celebra, se recuerda a la humanidad que eso existe y que no debe existir. Y a veces cuando uno comenta le dicen, caramba, pero ¿qué es eso? Porque una persona que no aparece está muerta. Caramba, no, es peor incluso que la muerte, porque de hecho no se sabe dónde está, nadie sabe dónde está, y que generalmente sucede que estas personas que han sido desaparecidas de forma forzosa, obviamente, generalmente luego aparecen muertos. Ahora, usted como representante, y recordamos que estamos conversando con Rafael Uzcategui, sociólogo, coordinador general de Provea, ¿qué tiene a bien decir sobre este punto? Bueno, lamentablemente el Estado venezolano tiene una deuda con este flagelo, con esta situación de desapariciones forzadas, que lamentablemente todos los años tenemos múltiples situaciones. Un caso muy conocido este año ha sido el del dirigente social del Estado Mérida, Alcedo Mora,
que por cierto uno de sus hijos se está lanzando como candidato a la Asamblea Nacional por ese estado, porque bueno, era una persona que tenía una participación comunitaria importante y ha sido uno de los casos más sonados. Sus familiares han estado en diferentes oportunidades en Caracas y lamentablemente todavía cuando se van a cumplir 10 meses de su desaparición todavía no hay una respuesta de las instituciones acerca de su situación. Entonces hay que recordar que tenemos un caso histórico que son los casos de las personas desaparecidas en el contexto de la situación que se conoce como el Caracazo, y en donde lamentablemente todavía tenemos una serie de familias que siguen esperando, por supuesto, encontrar los restos de sus seres queridos para poder darles una sepultura, tener un sitio a donde ir a cumplir su duelo, etcétera. Entonces allí tenemos una deuda del Estado venezolano con esta situación, esta que implica no solamente un irregular funcionamiento de los cuerpos policiales, sino que también tenemos un sistema de administración de justicia que tiene diferentes deficiencias. Una de ellas tiene que ver con el retardo procesal, con el no cumplimiento del debido proceso, de que no se atienden todas las denuncias porque se alega que hay una cantidad de funcionarios insuficientes para la demanda de las situaciones que hay que atender, y que esto es para el Estado y para la sociedad venezolana uno de los retos que tenemos que afrontar en el corto plazo, que es la reforma profunda del sistema de administración de justicia, lo cual incluye también, por supuesto, la reestructuración del sistema penitenciario del país, porque las cárceles no son un sitio de rehabilitación de las personas que están allí, sino se han convertido en las grandes universidades del delito. Incluso hay diferentes denuncias y testimonios que aseguran que estos líderes negativos nominados por ANES precisamente desde allí controlan una serie de redes delincuenciales y por supuesto todas las situaciones de violencia que se encuentran allí, y la gran cantidad de personas que están en un sitio que está construido, que está diseñado para albergar a muchas menos. Entonces, hay diferentes dilemas y retos que tienen que ver con lo que nosotros hemos denominado desde Provea la impunidad estructural, es decir, que todo el sistema de administración de justicia no garantiza que los delitos y que las violaciones de derechos humanos sean sancionadas, sean penalizadas, y que tenemos uno de los grandes retos que afrontar en un corto plazo como sociedad, es decir, toda la reforma profunda del sistema de administración de justicia para que los venezolanos tengan diferentes garantías ante los diferentes delitos a los cuales son víctimas, o en el caso de que sean violaciones de derechos humanos, que tengan una respuesta satisfactoria en un plazo razonable por parte de unas instituciones que se vean fortalecidas y que no como lo tenemos al día de hoy estén debilitadas porque hay una nula o una muy borrosa independencia de poderes, en donde lamentablemente cuando hay casos de conmoción el propio presidente de la República adelanta hipótesis cuando eso debería ser una potestad exclusiva de los representantes del Ministerio Público. Entonces, a fortalecer el sistema de administración de justicia y a abordar esta situación de impunidad estructural, que no solamente incide en la situación de derechos humanos, sino en todos los delitos, en todas las situaciones que padece a diario la ciudadanía, en donde, lamentablemente tenemos unas múltiples situaciones de gran preocupación que tienen que ver entre ellas con la gran situación de inseguridad ciudadana. Ciertamente es así, además que en este caso la ciudadanía o los individuos de alguna manera pueden servir de control social. Para ello es necesario, uno de los elementos es que estén informados. Sin embargo, más allá de eso, también es importante lograr la empatía. Porque uno podrá decir, con relación, por ejemplo, al sistema penitenciario, ¿quién manda a tal a hacer cual o quién le dijo a fulano que? Sin embargo, en un sistema de justicia que administrado por seres humanos en ningún caso va a ser perfecto, siempre va a ser perfectible, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo, hoy en el siglo XXI y en los siglos que vengan. Es necesario siempre estar entonces un pie adelante a la denuncia y a la exigencia y la reclamación de los derechos que nos corresponden. Y por otra parte, saber colocarnos en el lugar de la otra persona, porque eventualmente podemos estar por alguna u otra circunstancia de la vida en ese lugar. Y un sistema penitenciario donde no se garantiza el derecho a la vida, a la salud, donde no esa persona que está detenida por la razón que sea, se presume su inocencia, porque muchos están de hecho además procesados, ni siquiera han sido condenados. Esa separación no se ha hecho en nuestro sistema penitenciario y es quizás el esencial o una de las primeras que hay que hacer, porque se presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, y eso es de hecho una garantía humana, un derecho humano universal.
en función a lograr la empatía de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que pueda ejercer ese control social frente a un interés que eventualmente pueda ser difuso como ese, porque eventualmente no estamos en esa posición, pero podríamos llegar a estar. Y eso es fundamental, la información, la comunicación y cómo se transmita los mensajes. Con esto vamos a hacer nuestro corte en la radio y ya vamos a seguir conversando más con nuestro especial invitado de esta hora, el señor Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea.